Hola, 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 ¿me escuchan todos? Milton, ¿me estás escuchando? Sí, buenas noches. Hola, Milton, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar, colegas. Por favor, vamos a empezar con nuestra conversación. ¿Se acuerdan ustedes que hemos empezado en la primera conferencia, hemos hablado de qué es la vigilancia, a qué se refiere la vigilancia y hemos entrado a definiciones conceptuales. En la siguiente semana hemos entrado a hablar sobre cómo, procedimientos, pasos. Ahora vamos a hablar con qué. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan todos? Sí, Sí, me yo, están. yo lo Se escucho, doctor. escucha. Bueno, entonces vamos a volver a repetir otra vez, ¿no? Decía que hemos empezado con definiciones conceptuales. Eso se refería a qué es en realidad la vigilancia epidemiológica. La siguiente semana hemos hablado cómo, procedimientos, pasos. Y hoy día esta noche nos vamos a concentrar con qué. Vamos a procurar terminar con instrumentos y herramientas. Estos tres pasos van juntos, no están separados, así como está en la diapositiva, sino más bien es todo un sistema, todo un mecanismo que uno depende del otro. Y nuestro desafío es ver cómo la vigilancia epidemiológica va mejorando y va cambiando en el transcurso del tiempo. Me ha alegrado muchísimo la participación en los foros de algunos de ustedes, en las que evidentemente han puesto posiciones muy críticas a la ausencia de información, a la deficiencia de información, todavía a la ineficiente y deficiente aplicación de las carpetas como una estrategia de vigilancia epidemiológica, a la ausencia de datos, por ejemplo, a datos referidos a enfermedades renales, a datos referidos, por ejemplo, a determinantes de la salud y a un grupo de enfermedades de salud mental, que prácticamente no estamos haciendo mucho. Entonces, en ese contexto, insisto mucho en que debemos cambiar un poco la visión de la vigilancia epidemiológica, no concentrar mucho en las enfermedades como tal, sino más bien trabajar de acuerdo a la política pública en determinantes de la salud y en factores de riesgo. Si nosotros como consecuencia vamos a tener un sistema que permite identificar, monitorear, seguir, acompañar, reducir las determinantes de la salud y reducir los factores de riesgo, obviamente lo que vamos a también es reducir las enfermedades, el daño a la salud. Otra vez más de lo mismo. Recuerden que la salud ya no es un problema puramente biológico. Hoy día la salud la concebimos como un fenómeno social, como un fenómeno político, económico, cultural, y que es cíclico, que si hay enfermedad, entonces vamos a aumentar nuestras determinantes, y si aumentamos nuestras determinantes, seguro que vamos a aumentar nuestros daños y nuestros factores de riesgo. Entonces, en este contexto existe el sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia está compuesto por varios elementos, por varios subsistemas que hacen al control, al monitoreo y a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, la vigilancia epidemiológica es una manera, una forma de recolectar ordenadamente, sistemáticamente, científicamente, todos los datos que se producen a partir de eventos vitales. Estos eventos vitales pueden ser muerte, pueden ser nacimientos, pueden ser enfermedad, entre otros. Los eventos vitales también están fuertemente vinculados a condiciones sociales, por ejemplo, el estado civil, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el sexo. Entonces, nosotros, estos eventos vitales son condiciones para que tengamos más salud o para que dañemos nuestro organismo, es decir, para que tengamos enfermedad. Si nosotros recolectamos adecuadamente todos los eventos vitales,
Decía que si nosotros hacemos una recolección técnica y bien hecha, entonces, gracias Jimena, entonces nosotros podemos monitorear, analizar e interpretar las condiciones de vida y de salud de las poblaciones. Recuerden ustedes que monitorear es el seguimiento a los indicadores, analizar es ver y desagregarlos y convertir en indicadores los valores numerador y denominador. Y finalmente nosotros tenemos que la posibilidad de interpretar. Interpretamos los fenómenos, los problemas desde la perspectiva que nosotros tenemos, desde el paradigma, desde la ideología que nosotros tenemos. Pero no sirve quedarse ahí, sino más bien lo importante de la vigilancia epidemiológica es tomar decisiones. Entonces, la vigilancia epidemiológica se convierte en una herramienta fundamental, en una herramienta esencial de todo el personal de salud, independientemente de su nivel, independientemente de su cargo, independientemente de sus funciones. Bienvenido, Rubén. Entonces, esta vigilancia epidemiológica es un proceso técnico. Recuerden que es una expresión desde el registro hasta que nosotros podamos convertir en indicadores. Es un proceso administrativo, porque nosotros a partir de esto le damos múltiples usos a los datos y a la información. Siempre inicia en los establecimientos de salud por ahora, aunque hemos estado discutiendo antes que a nosotros nos gustaría que se inicie en la familia a partir del advenimiento de las carpetas familiares, que se inicie en la comunidad, al punto que nosotros creemos que el primer nivel de atención no debería ser un establecimiento de salud, sino más bien debería ser la familia. Entonces obtenemos datos registrados en instrumentos. Estos instrumentos están normatizados, están regulados por el sistema de salud público en Bolivia. Estos datos son transmitidos, son procesados, son consolidados y se generan reportes. Estos reportes expresados en indicadores concretos para mostrar a todos los usuarios el comportamiento de cada uno de los eventos que estamos vigilando. Por tanto, otorga información a todos. No es suficiente decir que otorgue información a las autoridades del Ministerio de Salud, sino también tiene que estar en el contexto de nuestra política, debe estar informada la comunidad, debe estar informada todo el personal de salud, deben estar informados las autoridades sociales, las autoridades culturales, las autoridades políticas en cada ámbito de nuestra intervención. Para que cada uno de ellos, los del ámbito municipal, los del ámbito del Servicio Departamental de Salud, los del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, tengan la posibilidad de tomar las mejores decisiones posibles. Esto está establecido en el Sistema Nacional de Información en Salud, llamado SNIS, al que nosotros podemos acceder con mucha facilidad a través de su página web. Entonces, esta información tiene que ser útil para tomar decisiones, tiene que ser oportuna en el tiempo, tiene que ser adecuada, tiene que ser pertinente, es decir, tiene que coincidir los factores de riesgo con los daños y los factores de riesgo con las determinantes de salud. Tiene que ser dinámica. No es posible que la vigilancia epidemiológica se haga periódicamente y con estancos. No, al punto que la vigilancia epidemiológica se debe hacer diariamente, cotidianamente, se debe hacer hora por hora, porque los problemas de salud no tienen hora, no tienen tiempo, no tienen espacio para su aparición. En consecuencia, tendrá que ser continua en el tiempo, suficiente, no tanta información que no podamos tener capacidad de sistematizarla,
pero tampoco que sea tan insuficiente que no tengamos la capacidad de construir indicadores. Entonces, la información que nosotros trabajamos con estos atributos tendrá que ser comparable y objetiva. Comparable a nivel local, comparable a nivel regional, comparable a nivel nacional. Inclusive las normas internacionales nos obligan a tener ciertos estándares para que nosotros podamos hacer esta información comparable con otros países de la región y del mundo entero. Nosotros somos signatarios de sendos acuerdos en el mundo de la epidemiología, en el mundo de la gestión pública, en el mundo de la salud pública. Por eso es que nosotros no debemos determinar que la información solamente es útil para el nivel local o para el Ministerio de Salud. Toda esta información, todo este sistema tiene que producir información válida y confiable. ¿Quiénes son los responsables por ley a producir esta información? Los establecimientos públicos. Recuerden ustedes que el Sistema Nacional de Salud está compuesto por subsistemas. Y entre los subsistemas están el público, la seguridad social, las organizaciones no gubernamentales, los privados, las Fuerzas Armadas y la medicina tradicional. Entonces, todos los servicios públicos de salud, todos los servicios de la seguridad social, de las organizaciones no gubernamentales, de los establecimientos privados, estamos obligados a producir, a informar lo que nosotros atendemos en cada uno de nuestros establecimientos de salud. Esto está establecido por ley, no es una opción. Lamentablemente, todavía tenemos grandes debilidades, especialmente en la información de los privados, especialmente en las organizaciones no gubernamentales. Hemos hecho avances importantes en el sistema público de salud. Tenemos una cobertura cada vez más grande. Yo me atrevería a decir que tenemos una cobertura inclusive del 95% de establecimientos públicos que están generando esta información. Tanto así como la seguridad social. Entonces, todas estas instancias, todo el subsistema de salud está obligado a presentar información al Ministerio de Salud como ente rector. Entonces, los servicios de salud, los establecimientos de salud, independientemente del nivel que estén, el nivel de atención me refiero, primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, ellos tienen la obligación de captar datos y registrar. Registrar en instrumentos varios, como por ejemplo la historia clínica. Sistematizar todos estos datos en otro tipo de instrumentos. Estos instrumentos que están exclusivamente diseñados para la sistematización. Además, nosotros tenemos que consolidar y también están establecidos unos instrumentos denominados formularios de producción de servicios y también denominados formularios de la vigilancia epidemiológica. Tanto laboratorios, pero también aquellos que son mucho más específicos, como el certificado de defunción. La ley ahora nos dice de que cualquier persona puede certificar una defunción, especialmente cuando no hay presencia de un médico y aún más cuando hay ausencia de un médico forense. En este sentido, el certificado de defunción se convierte en un instrumento no solamente epidemiológico, sino también se convierte en un instrumento administrativo, pero también se convierte en un instrumento legal. Todos los peritajes, todos los procesos de calidad de la atención de salud pasa por esta documentación que nosotros tenemos. Existen certificados de diferentes clases y maneras. Tenemos, por ejemplo, el certificado de defunción general, es el certificado de defunción perinatal. Pero también, como decía antes, se certifica el nacido vivo. Es decir, este es el instrumento legal que le permite al ciudadano, al recién nacido,
convertirse en un ciudadano a partir de su filiación en el registro civil. También los servicios de salud, primero, segundo, tercer, cuarto nivel de salud, tienen la obligación de procesar por niveles de atención. Es decir, cada nivel va a atender. Si es un establecimiento de primer nivel, tendrá que registrar, procesar datos que corresponden a la atención primaria de salud. Pero los establecimientos de salud también analizan, utilizan y difunden la información. No es posible creer que la información que se está produciendo, como decíamos en uno de nuestros escritos, no es posible que estén todavía dispersos, que estén almacenados en computadoras, que estén almacenados en papeles o almacenados en anaqueles. Eso no sirve absolutamente para nada. Si nosotros a nivel de establecimiento, a nivel de distrito, a nivel de área, a nivel de municipio, a nivel de departamento, a nivel de país, esta información no la analizamos, no la utilizamos y no la difundimos. Entonces, hay tipos de vigilancia frecuentes. Entonces, tenemos dos tipos de vigilancia, la activa, la pasiva y la especializada. Todo lo que acabamos de hablar se concentra en este punto de la vigilancia pasiva. Es decir, capta, registra los datos a través de un registro continuo por intermedio de instrumentos específicos para cada uno de ellos. En el primer nivel hay un tipo, segundo nivel hay otro tipo y tercer nivel hay diferente tipo de instrumentos. Entonces, cuando nosotros hacemos una vigilancia pasiva, hacemos una definición de caso en relación a un estándar. Existen los famosos protocolos de atención médica, de atención clínica, donde están clara y nítidamente establecidas qué se debe entender por cada una de las enfermedades. Es más, es necesario y obligatorio que estos sean clasificados a través de un clasificador internacional que se denomina el CIE-10. El CIE-10 no es nada más que la clasificación internacional de enfermedades. Esta clasificación es alfanumérica. ¿Qué quiere decir? Que están clasificados con los alfabetos de la A a la Z y con números que van a discriminar diferente tipo de patologías por diferente tipo de etiologías, por diferente tipo de fisiopatologías. Es así que los números y las letras van a establecer grupos de enfermedad para poder nosotros clasificarlos y poder compararlos. La vigilancia epidemiológica es cíclica, es decir, va en un proceso que va de un nivel a otro nivel y así sucesivamente. Y además tienen costos moderados, posibles para el sistema de salud. Bueno, ¿cuál es nuestro punto crítico? Como decía antes, el punto crítico es el análisis, el proceso, la sistematización de los datos. Lamentablemente, y ustedes lo han dicho muchos de ustedes en los foros, lamentablemente los datos se registran, no se analizan, no se interpretan y mucho menos se usan. Y no es esa la idea. La idea es que la información, la vigilancia epidemiológica tiene que ser dinámica y tiene que servir para que nosotros podamos estimar la magnitud de los problemas. Es decir, si no estimamos el tamaño de enfermedades, nosotros no vamos a hacer una muy buena gestión en el nivel local o en el nivel regional o en el nivel nacional. Tenemos que saber su distribución geográfica. Tenemos que tener la capacidad de monitorear los cambios de corto y de largo y mediano plazo. Tenemos que identificar los cambios de los agentes que están produciendo estas enfermedades. Y tenemos que identificar modificaciones en las prácticas de salud, no solamente de la población, sino también de los hacedores, de los que estamos involucrados en el hacer cotidiano, en
en los establecimientos de salud. No importa que tú tengas una función clínica, no importa que tú tengas una función epidemiológica, no importa que tú tengas una función gerencial, no importa. Lo importante es que la información, la vigilancia epidemiológica, sea útil para todos nosotros. Entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica estima la magnitud del problema, estima la distribución geográfica, identifica los potenciales brotes o el brote en curso, permite conocer la historia natural de la enfermedad, evalúa medidas de control y prevención, monitorea cambios de los agentes, facilita la investigación epidemiológica, comprueba hipótesis que probablemente se hayan producido a partir de los estudios de brotes y facilita la información para la planificación. Entonces, tiene una dimensión un poquito más allá la vigilancia epidemiológica. Identifica grupos, subgrupos, nichos de población que están mucho más afectadas. Ustedes deben comprender que en todas las sociedades hay grupos de población que están sometidas a mayores riesgos y a diferentes riesgos de salud. Y entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de señalar estos riesgos denominados trazadores. Por ejemplo, tenemos un grupo aquí en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, grupos que tienen grupos de niños en la calle. Esos niños en la calle o esos niños de calle están sometidos a cierto tipo de riesgos diferentes a aquellos niños que están en situación de calle. O tenemos grupos que tenemos, Adriana, bienvenida, tenemos trazadores de riesgos para grupos, por ejemplo, adolescentes. Las adolescentes están cada vez más sometidas a embarazos no deseados. Y esto es el problema que nosotros debemos identificar. Debemos identificar cuáles son esos trazadores de riesgo para grupos específicos de población. Entonces, si nosotros hemos identificado los trazadores de riesgo, si hemos identificado los grupos de alto riesgo, de mediano riesgo, entonces podemos diseñar intervenciones para disminuir los riesgos y para reducir el avance de la transmisión o para reducir los problemas de salud que se producen en la familia, en la comunidad y en la sociedad en su conjunto. Todo este proceso se realiza a través de un ciclo. Este ciclo de la información es, como decía, los instrumentos están presentes en todo este proceso de ciclo de la información, desde la captación hasta su uso. Esto va a permitir a nosotros en cada momento ser críticos, ser analíticos y producir información final o información intermedia. Entonces, los instrumentos del sistema nacional, es decir, los que están establecidos en nuestro sistema de información nacional en Bolivia, se refieren a instrumentos de captación. Por ejemplo, la historia clínica. Por ejemplo, la historia clínica perinatal. Por ejemplo, un recetario. Por ejemplo, el registro de vacunas. Y así sucesivamente. Estos instrumentos nos permiten captar los datos. En cada uno de estos instrumentos tiene que haber ciertos atributos, ciertas características. Por ejemplo, una de las características importantes es la legibilidad del registro. Problemas que están muy arraigados en los problemas futuros si no está bien registrado. También está vinculado la captación a la capacidad diagnóstica que tenemos en los establecimientos de salud, en la atención médica. Es decir, si nosotros no identificamos las causas básicas de la enfermedad, mucho menos vamos a poder identificar las causas básicas de la muerte. Y eso nos va a traer serios problemas en este origen. Aquí en la captación es donde debemos tener mucho cuidado
en el uso de los diferentes tipos de instrumentos. También tenemos una batería de instrumentos de sistematización. Por ejemplo, tenemos el registro de consulta externa, de enfermería y de emergencias. Tenemos la atención al menor de 5 años. Tenemos el registro del control prenatal, del control del parto, del puerperio. Tenemos instrumentos para la planificación familiar. Tenemos instrumentos para tratamientos en el área de odontología. Tenemos instrumentos para el registro de internaciones. También tenemos para otro tipo de actividades que se realizan en la comunidad. Visitas domiciliarias, promoción de la salud, eventos comunitarios, ferias, etcétera, etcétera. Otro grupo de instrumentos son aquellos que van a consolidar la información. Es decir, aquellos que van a reunir toda la información y ya se van a expresar en indicadores. Por ejemplo, el informe mensual. Hay dos tipos de informes. El informe mensual de producción de servicios y el informe mensual de la vigilancia epidemiológica. Entonces, en la teoría, a mí personalmente quisiera que nosotros, a partir de la medicina tradicional, nosotros empecemos a considerar esta posibilidad. Es decir, nosotros, el primer eslabón, el primer paso, debería ser la familia, para luego llegar al establecimiento de salud, ¿no? Aquí, mientras nosotros escribimos los datos familiares, los datos de la medicina tradicional, aquí en los establecimientos de salud nos concentramos a datos clínicos, ¿no? Datos clínicos, laboratoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos a las gerencias de SES, a las coordinaciones de red. Estos, en las coordinaciones de red, ellos empiezan como con embudo. Es decir, aquí tenemos muchos datos y a medida que van bajando, se van convirtiendo en indicadores. Es decir, en indicadores que permitan ser posibles de interpretarlos. Luego tenemos el Servicio Departamental de Salud. Ustedes saben que tenemos nosotros 9 servicios departamentales de salud. Les decía en una de las presentaciones que en Bolivia, en La Paz, nosotros tenemos 24 redes de salud. En el Alto tenemos 5 redes de salud. En La Paz tenemos, en el municipio de La Paz tenemos otras 5 redes de salud. Y en el área rural tenemos un total de 14 redes de salud. ¿Quiere decir esto? Que nosotros en el departamento de La Paz, aquí en todo este departamento de La Paz, tenemos 24 redes de salud. Lo mismo está sucediendo en cada uno de los departamentos. Estos departamentos se llaman servicios departamentales de salud, La Paz, Pando y así sucesivamente. Estos datos los organiza, los sistematiza, los analiza el SEDES para luego pasar al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud esperamos que lo tenga disponibles en sus páginas web, en publicaciones materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este es el flujo de información que va a sufrir desde el primer momento en que se registra. Si tú eres médico de un establecimiento de salud, tú atiendes un paciente, registras el motivo de su consulta, su diagnóstico, y ese diagnóstico va a terminar siendo utilizado por diferentes instancias, por las coordinaciones de red, por los sedes departamentales, por el Ministerio de Salud, e inclusive, como decía antes, estos datos ya consolidados pueden ser susceptibles de ser comparables por convenios internacionales. Bueno, entonces hay varias reglas, varias normas que hay que cumplir. Y esto está vinculado fundamentalmente a las fechas, a los periodos. En cada instancia, es decir, de ir en cada nivel de gestión, establecimiento, municipio, coordinación de red, servicios departamentales de salud y Ministerio de Salud,
Para cada uno de ellos está establecido las fechas. Para cada uno de ellos está establecida la fecha de cada uno de los meses. De tal manera que este flujo de información, esta secuencia de información, no sea interrumpida en ninguno de sus momentos. Entonces tenemos un sistema manual, pero también tenemos un sistema digital. Afortunadamente hemos avanzado mucho en nuestro país con un sistema digital gracias al advenimiento de la tecnología. Y aquí tenemos también el mismo flujo como por ejemplo para el SOAT, ¿no? El SOAT, que es un sistema exclusivo para la atención primaria de salud. Y las transferencias que nosotros tenemos que ya desagregadas, ya analizadas, ya sistematizadas, van a un sistema que sea posible de concentrar la información por estos niveles: establecimiento, municipio, red, departamento y Bolivia, nacional. Entonces, para hablar un poquito de los servicios departamentales de salud, entonces, el Servicio Departamental de Salud recibe datos estadísticos de cada una de las redes, en La Paz, de 24 redes, elabora indicadores, hay todo un equipo de profesionales que están exclusivamente dedicados al sistema de vigilancia, al sistema de información en salud, analiza su información y toma decisiones. Estos datos que produce, esta información que produce el CEDES, debería, entre comillas, ser reenviada, retroalimentada a las coordinaciones de red y las coordinaciones de red a los establecimientos de salud. Esto se está produciendo, pero en muy poca escala. Los CEDES están obligados a enviar datos e información al Sistema Nacional de Información Nacional, al SNIS. Tanto el Sistema Nacional de Información como el CEDES generan boletines comunicacionales en muchos formatos para diferentes audiencias. El CEDES produce para el nivel departamental y el SNIS nacional para el nivel nacional. Entonces, para reiterar, existen dos medios para la vigilancia: los instrumentos y las herramientas. Entonces, los instrumentos son estos documentos que acabo de explicar para todo este proceso de captación, de sistematización, de consolidación y de retroalimentación. Mientras que las herramientas, para no confundirse, son herramientas blandas, son herramientas informáticas, son softwares que están preparados exclusivamente para que estos se vayan sistematizando en forma informatizada. Un ejemplo que les acabo de dar es el famoso SOAT, ¿no? Hay otros instrumentos propios del sistema que nos permiten a nosotros poder sistematizar con mayor eficacia y con mayor rapidez con el apoyo de la tecnología. Entonces, hay instrumentos de captación, para volver a reiterar: cuaderno, historias clínicas, de sistematización. Aquí captamos datos clínicos, aquí convertimos en variables. Los instrumentos de consolidación, los informes mensuales de laboratorio, de vigilancia epidemiológica, de anatomía patológica, etcétera, etcétera. Y los instrumentos de retroalimentación, del primer, segundo y tercer nivel y cuarto nivel. Es decir, aquí nosotros estamos produciendo reportes, información, boletines que nos permiten difundir a todo tipo de audiencia, desde el comunitario hasta entidades científicas. Bueno, para reiterarles una vez más, estos son los instrumentos de consolidación. Están consignados por estos números que están estandarizados. Cada una de estos formularios, cada uno de estos instrumentos tiene un determinado código
alfanumérico. A través de estos códigos nosotros podemos sistematizar en paquetes informáticos. Entonces, hemos avanzado en algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos ya instrumentos para el cáncer, tenemos instrumentos para los bancos de sangre, tenemos instrumentos para la confirmación laboratorial, etcétera, etcétera. Entonces, este es el flujo de información. Para reiterarles una y otra vez, todos nosotros, independientemente que tú estés en el primer nivel, segundo nivel o tercer nivel de atención, estamos obligados a producir información por este flujo de información, nivel local, nivel regional, nivel departamental, nivel nacional. Quisiera que para poder profundizar un poco más y ustedes tengan la oportunidad un poco más adelante, al final de todo este diplomado, incentivarles a que ustedes busquen otras herramientas que permiten hacer monitoreo de las condiciones de salud, de la gestión pública en salud. Me estoy refiriendo a una herramienta que se denomina los RITs. Los RITs no son nada más que es un instrumento que sirve para identificar el nivel de gestión de las redes de salud. En nuestro país se llama REFIS, Redes Funcionales de Salud. Estas tiene 4 ámbitos y tiene 14 atributos. Entre estos, uno de estos atributos está referido a la vigilancia epidemiológica. Les recomiendo, les sugiero que vayan revisando un poquito este documento. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar ya en módulos anteriores de las FES. Las FES no son nada más que las funciones esenciales de la salud pública. Entre las 11 funciones de las FES, tenemos la número 2, que está fuertemente ligado a la vigilancia epidemiológica. Y tenemos otra herramienta que se llama la APS, Atención Primaria de Salud. Estos instrumentos es de vital importancia que nosotros tengamos conocimientos y en alguna medida tengamos posibilidad de aplicarlos en el entorno que a nosotros nos corresponde trabajar. Ayuda mucho para identificar el nivel de gestión que nosotros estamos ejerciendo en cada uno de nuestros establecimientos, en cada una de las redes, en cada una de las sedes. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, hasta aquí, estoy absolutamente disponible para hacerlo. ¿Hay preguntas, comentarios? Porque quisiera entrar un poquito, a orientar un poquito al trabajo práctico que tienen que presentar. ¿Hay preguntas? Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Le habla Araceli. Araceli. Doctor, ¿cómo está, doctor? Ya recuerda lo que le escribí, ¿no? Sí, sí. Doc, hoy día Tú eres anestesióloga, ¿no? Tú eres anestesióloga. Sí, doctor, un gusto. Qué gusto. Sí, doctor. Mediante un colega he visitado la gerencia de red de Sacaba, que ahí está la gerencia de red. Qué bien. 4 del Hospital México. ¿Ya? Doctor, estaba viendo en el trabajo práctico justamente y habla de algo de los eventos, doctor. O sea, a mí me explicaron en la gerencia que se tienen todos los programas nacionales. O sea, y hacen sí. Últimamente han estado haciendo bastante énfasis con esto de la muerte de un niño en 2015. ¿Ya? Bueno, por lo menos fue así aquí en Coso, y por eso, gracias a eso se han dado sucesivas campañas. Yo quería saber si el evento que puedo describir puede ser sobre la rabia. Sí. Porque me explicaron bien cómo levantan la ficha epidemiológica, cómo se hacen las notificaciones, perfecto, todo eso. Ahora bien, Doc, quería consultarle, en la parte del trabajo práctico, hay una parte donde dice cuáles serían las cosas buenas, por ejemplo, cuáles serían las malas y cuáles serían las recomendaciones, las ventajas, las desventajas y las recomendaciones. Sí. Quería saber si sobre el evento se tiene que hacer o sobre el funcionamiento de la gerencia, porque la gerencia maneja hartos programas, doctor, también cuando se habla de los instrumentos, no sé si podría hablar solo de la rabia, porque por ejemplo,
porque cuando hablé de los instrumentos, por ejemplo, hay ficha epidemiológica, habían sabido hacer informes. Exactamente. Hola. Sí, no. A ver, escúchame. A mí me parece excelente, Y me excelente. La rabia es de no... Dígame. Ya, por favor, tú tienes que trabajar única y exclusivamente con la rabia, con todos los instrumentos que usa, con todo el sistema de vigilancia, con todas sus debilidades, fortalezas que hace, con la rabia. Por favor, no te metas a los programas, porque eso es extremadamente grande. No vale la pena. ¿No? Entonces, si tú nos haces una discusión solamente de la rabia, tomas este evento. Y cuando... Perdón, no te he escuchado. Ajá. Perdón, otra vez. Cuando hablan, digamos, de la estructura de la gerencia, yo lo que he hecho, o sea, el flujo de la información. Eso es. Lo que yo he hecho ha sido, por ejemplo, hay un organigrama que tiene la gerencia de sus de salud y de sus centros de salud, que tiene como 17 centros de salud de primer nivel y algunas postas, y solo un hospital de segundo nivel. Sí, pues. Ahora, el flujo de la información más o menos sería prácticamente como su diapositiva. Ya. Como la diapositiva que ha presentado, que se llega a la gerencia, de la gerencia al sede, del sede al ministerio. Exactamente, así es, porque no va a los establecimientos de segundo nivel. De los establecimientos de primer nivel va directamente a la gerencia y la gerencia va al SEDES y del SEDES va al SNIS nacional. Ese es el flujo. Entonces, sí, pero el Hospital México, que es de segundo nivel, había sabido mandar su estadística. Claro. Ahí a la gerencia. Y por eso. Tienen estadística, doctor. Claro, el de segundo nivel pasa directamente a la gerencia. El de primer nivel pasa al de la gerencia. El de la gerencia pasa directamente al SEDES. Y del SEDES pasa a la nacional. Así como en la diapositiva que te la he mostrado. Ah, ya. Entonces, lo recomendable es que no hagas un análisis del programa global, sino lo recomendable es que tú hagas de la rabia. Qué bonito. Solamente rabia. Y ahí terminamos. Rabiosos. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Sí puedo presentar, digamos, un poco de la estadística del hospital, o sea, de la gerencia sobre la Cochabamba. Claro, perfecto. Si tienes acceso a esa información, siempre. ¿O va a ser por fuera del trabajo? Eso quiero saber. No. Tú preséntalo todo lo que realmente puedas hacer. ¿La habían sabido colocar en...? Sí, no te preocupes. Ahí está, ahí en el SNIS, anda a buscarla. A una doctora, como te voy a decir ahorita, una doctora que trabaja en el SNIS, en mi nombre. O anda a buscarla a la doctora Choque, en mi nombre, en el SEDES. ¿Me escuchás? Hola. Ya, SEDES Cochabamba, ¿verdad, doctor? SEDES Cochabamba. SEDES Cochabamba. A la doctora Choque, Judy Choque. Anda en mi nombre. Está bien. Y dile, está bien. necesito estos datos, tengo que hacer ese trabajo. Ya, está bien. Es para el doctor Tamayo y ella te va a ayudar todo lo que tú necesitas. Pero concéntrate en rabia nomás. Está bien, doctor. ¿Ya? Gracias. Listo, un placer. Está bien, doctor. Bueno, Adriana, ¿por qué no la busques a la doctora, a la directora de epidemiología en el SEDES La Paz? También anda en mi nombre, no hay ningún problema. ¿Sobre qué quieres trabajar? A la doctora Salas, buscarla en epidemiología. Adriana, a la doctora Salas, buscarla en epidemiología en mi nombre. Ella te va a ayudar. ¿Tienen alguna otra pregunta para el trabajo, por favor? Pueden escribir también si tienen alguna pregunta. Hola. Bueno, seguramente ustedes están viendo en la diapositiva. Están viendo ustedes en la diapositiva algunas orientaciones que les puede servir como preguntas generadoras, ¿no? Ayuda mucho esta. Es flexible, es fácil, es posible hacerlo. Es aceptable para la comunidad y los usuarios que están. Es comprensible los registros, es legible los registros. Es posible que sea para el personal de salud y comunitario.
¿Tienen suficientes materiales, instrumentos? El SNIS devuelve la información, no devuelve la información. En el análisis incorporan autoridades locales. ¿Cómo se produce este flujo de la información? Un esquemita cortito va a ayudarnos mucho. El nivel local, a nivel de establecimientos de salud, considera el uso para la toma de decisiones en sus hospitales, en sus centros de salud, en la comunidad, en los CAI. Hay algunas preguntas que les va a ayudar para la calidad de la vigilancia. Otra vez más de lo mismo. ¿Es legible físicamente? ¿Se entiende lo que escriben nosotros los médicos? ¿Se realiza pruebas de sensibilidad de la información? ¿Es posible que los instrumentos que la gente está manejando son fáciles, posibles para ellos? ¿No están muy complicados? ¿El personal está capacitado? ¿Ha participado de cursos, de talleres, de eventos, de cursos como ustedes, por ejemplo? ¿La información que están produciendo, que están mostrando, que están dando, es accesible para la gente en la comunidad, para las autoridades? Recuerden ustedes que nosotros los médicos tenemos un léxico, tenemos un vocabulario que no necesariamente es compatible con la gente común, ni siquiera a veces con las autoridades. ¿Son posibles la devolución de la información? ¿Son prontas y oportunas? Estas preguntas se las he querido sacar, que son parte del documento, para que ustedes tengan una visión más grande, más amplia, de cómo se evalúa un sistema de vigilancia epidemiológica. Y aquí, solamente para mostrarles en pantalla cómo se sistematiza la información a través de estos instrumentos. Estos instrumentos ustedes los podrán adquirir, los podrán encontrar, los podrán imprimir en la página web del SNIS. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, adelante. Por favor, en el tema del trabajo, más engloba en general toda la descripción cómo es una red, y cómo esa misma red haga del sistema de vigilancia epidemiológica. Perfecto. Si en un punto dice, una lista de 13 enfermedades sujetos a vigilancia. Ajá. Anteriormente la compañera estaba hablando de una sola enfermedad. Usted habla aquí y menciona 13 enfermedades. No, solamente tú tienes que mencionar las 3 enfermedades. Tal cosa y tal cosa. Nada más. Pero tú tienes que hacer el ciclo de una sola enfermedad. Tengo que hacer el ciclo de una sola enfermedad. De una sola enfermedad. No vale la pena. No vale la pena de hacer todas. Ya. Que esté sujeto a vigilancia epidemiológica. Correcto. De una de las 3 tengo que elegir una. Correcto. ¿Verdad? Yo inclusive... Y de esa enfermedad tengo que saber cuáles son los instrumentos que se utilizan para hacer el seguimiento en una vigilancia epidemiológica. Exactamente. ¿Entiendo bien? Ya, perfecto. Es así como tú lo has dicho, es exactamente como debe ser. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pues espero todavía intercambiar ideas con ustedes en el foro. Yo estaré viendo mañana el foro y ustedes tienen chance y posibilidad de escribir en el foro hasta el día domingo de acuerdo a la agenda. Para muchos de ustedes ha sido un placer estar con ustedes a través de este foro y muchas gracias por su atención. Disculpe, doctor, una pregunta. Adelante. Hola. Sí, adelante. Doctor, ¿cómo trabajar con las enfermedades prevalentes? Está diciendo eso, ¿no? Aquellas enfermedades que tienen ficha epidemiológica, que se hace seguimiento y que se tiene que, por decir, avisar al CEDES. A eso se refiere, Sí. ¿no ve? Pero una preguntita, ¿dónde trabajas tú? ¿Dónde trabajas? Yo estoy en el hospital Viedman. Entonces haz algo sobre el hospital Vietnam. Por eso le digo, o tengo que hacer siempre por si una enfermedad crónica que yo puedo Pero tomar, claro. por si una diabetes, Claro, una claro, enfermedad renal. cualquiera, la que tú tengas mejor Sí. dominio, la que tengas mejor información, la que tengas mejor acceso.
Perfecto. Porque allá nosotros, yo estoy en emergencia, nosotros paciente que entra, claro que nosotros anotamos el ingreso, qué pacientes, con qué diagnóstico. Por eso le estoy preguntando, por decir, nosotros no llevamos ficha epidemiológica, sino hacemos de otra manera el manejo. Hazlo de la manera como hacen en el hospital. Se trata de Ya. fortalecer su capacidad de ustedes. Porque seguramente si Bueno. tú trabajas en el hospital Viena, no te vas a ir al Chapare a trabajar en un establecimiento de primer nivel. No. ¿No? Eso estaba por eso preguntando, si solamente con enfermedades que tengan ficha epidemiológica. No, con la que tú quieres. Ya. Inclusive, si quieres hacer una propuesta, estás bienvenido. Ya, está bien. Gracias. Ya, un Buenas placer. noches, saludos. Hola. Para hacer, si me interesara hacer sobre la hepatitis A, ¿Ya? ¿de dónde conseguiría o de dónde sacaría los datos para ver si tiene ficha epidemiológica? Lo que pasa que he preguntado y indagado, la mayoría ya no prefiere poner hepatitis porque tenemos que confirmar, con un laboratorio. Exacto. Y lamentablemente el laboratorio en los centros de primer nivel no cuentan, la mayoría, en la ciudad de La Paz. ¿Ya? Muy pocos son los que y tarda más o menos unos 15 días en dar las respuestas de que si es una hepatitis o no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo yo sacar la información correspondiente si es que me interesara hacer sobre la hepatitis? Tú solamente saca información del diagnóstico clínico y tomarlo como una debilidad, el problema de la confirmación de la hepatitis. Porque si no tienes laboratorio, difícilmente vas a poder tú confirmar el diagnóstico. Tú, por ejemplo, ya me estás planteando una línea interesante. Vigilamos la hepatitis, pero tenemos estos problemas. El laboratorio, el tiempo, y ahí se rompe uno de los criterios de la vigilancia, que se llama, ¿qué cosa? La oportunidad. Está bien que lo hagas críticamente, está perfecto. Estamos en academia, estamos con muchos grados de libertad para decir lo que pensamos, lo que vemos, lo que observamos. Sí, doctor, efectivamente, por eso le preguntaba, porque la hepatitis se la tiene que dar semanalmente, si es que, digamos, entre la semana se tiene que informar a la gerencia. ¿Sí? Pero ya no es de que lo hagamos, que pongamos hepatitis como tal, si no tenemos el laboratorio de confirmación. Exactamente. Porque si no hay el laboratorio de confirmación, no se puede colocar como hepatitis. Es lo mismo que la varicela. No, estoy de acuerdo. No se puede colocar, ¿por qué? Porque no está confirmado. Se tiene que confirmar para ya poner en el SNIS para que sea un informe fidedigno. Mientras tanto, no se va a poder colocar. Ya. Entonces, tú sabes, hay casos de sospecha. Esos casos de hepatitis no son casos confirmados, son solamente casos de sospecha. Entonces, ponlo así, y ponlo así como crítica, como análisis. Tenemos tanto tiempo, no tenemos laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Y cuál será tu sugerencia? Probablemente que los sistemas de laboratorio sean cada vez más efectivos y más eficientes, más oportunos. Muchas gracias, doctor. Ya pues, un placer. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos mañana para los que no están y en el foro los que todavía puedan seguir adelante. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Hola. Una consulta, por favor. Dime. ¿Podrías repetir el de epidemiología en el CEDES La Paz, por favor, doctor? ¿Qué cosita quieres que repita? ¿El nombre de la persona? Sí, de la doctora que está Salas. a cargo en el CEDES La Paz. Salas. La doctora Salas. Ok. Doctor, una consulta. La doctora me va a brindar información. Puedo poner el ejemplo, digamos, de IRAS, por ejemplo. Sí. ¿Dónde trabajas tú? Esa información... ¿Perdón? ¿Dónde trabajas? Yo, doctor, estoy trabajando aquí en la ciudad del Alto. ¿En qué pero? ¿En qué? En un centro de salud, doctor. ¿Pero público? Sí. Entonces trabaja pues desde tu centro de salud, con la información que tengas en tus centros de salud. Pero, doctor,
Eso es, por un lado, yo he visto cierta falencia, doctor, que quisiera, digamos, no sé si sería posible poner como crítica. O sea, he visto que, Claro. por ejemplo, el programa Mi Salud, ¿Sí? en el programa Mi Salud, en las diferentes zonas han ido poniendo lo que es como postas ¿Ya? al margen de... Y resulta que, por ejemplo, en una de esas postas, a modo de averiguar el trabajo, salir a campo a ver qué está sucediendo fuera del centro, entonces he podido ver primero que no hay continuidad, doctor, digamos, en la recolección de datos. Perfecto. Uno es porque el personal no es fijo, otro, más que todo porque no es fijo, doctor. Ya, ahora Entonces, escúchame. doctor, Escúchame, uno de los atributos de la vigilancia epidemiológica es la continuidad. Y tú puedes correcto. empezar a hacer un análisis crítico, es decir, a empezar a observar y a escribir lo que tú ves. Esta información que tú vas a dar no es malo, es bueno. Sí. Decir, no son oportunos, están haciendo de esta manera, se está haciendo de esta manera, y eso se llama evidencia. Entonces, yo soy de la idea que mejor que trabajes, en vez de estar gastando energía de bajar hasta el CEDES, hasta trabajar en el alto. Quédate hasta el CERES, en el alto que tienes ahí información. ¿A qué gerencia de red perteneces? A las 9, doctor. Ya ves. Entonces, trabaja en ese contexto y concéntrate hasta el CERES y punto. Porque no se trata de hacer un trabajo voluminoso. Se trata de ideas concretas. Por eso decimos qué son los facilitadores, qué son los limitadores, cuáles son las debilidades, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas. ¿Ya? Ok, doctor, pues muchas gracias de todas formas. Ya, un placer. Bueno, muchas gracias.